Estamos en Punto de Orden, programa de opinión y análisis. 8:31, ya está con nosotros nuestro primer invitado de hoy, es Francisco Briones, subsecretario general de Gabinete. Buen día, bienvenido Francisco. ¿En qué se basó el optimismo del presidente de que la ley de inversiones iba a ser aprobada por la Asamblea? Muy buenos días Juan Javier, muy buenos días Pocho, buenos días también a todos los radioescuchas de ustedes. El presidente Guillermo Lasso siempre está confiando de que la élite política, los políticos en el Ecuador actúen en base al interés y la necesidad de los ecuatorianos y no a su bienestar o interés particular. Desde ese punto de vista, desde ese sentido, el presidente esperó hasta el último momento de la votación para ver si efectivamente se evidenciaba ese interés de los ecuatorianos o se mantenía esas patrañas particulares que tenían ciertos asambleístas que buscaban un beneficio particular en la votación. Entonces, ese es el camino que el presidente siempre ha estado caminando, tratando de ver y de lograr de que los políticos antepongan el bienestar de los ecuatorianos, pero ya hemos visto resultados que lamentablemente la gran mayoría de políticos no están dispuestos a eso en este país. O sea, el presidente al recibir el chantaje, según denuncias de él, ¿no?, al recibir el chantaje y al no ceder ese chantaje, en el fondo ya sabía de que la ley iba a ser bateada y por eso se fue a comer pollo frito y prácticamente en el Kentucky se enteró de que no llegaron los votos, pero eso ya era crónica de un rechazo anunciado a ese proyecto de ley. Pero como te digo, a pesar de que lo que tú dices es correcto, sabía él, dado que él no había cedido, el gobierno no había cedido a esas pretensiones de ciertos asambleístas, él prefirió esperar hasta el último momento porque al final del día cualquier cosa pudiera pasar y si hay una reflexión por parte de quienes tienen, los padres de la patria, por quienes tienen que tomar decisiones a favor de los ecuatorianos, observar antes de proceder, pero lamentablemente vimos cuál fue el desenlace y el presidente ha decidido hacerle una lucha frontal desde el primer día a la corrupción. Entonces esta es una forma de corrupción que no puede ser tolerada más en el país. Pero Francisco, el presidente mencionó dos cosas que realmente son impresionantes, ¿no? Tendrá que comprobarse eso en fiscalía. Claro. Si bien es cierto, el presidente goza de credibilidad, igual es una denuncia y todo el mundo tiene derecho a defenderse. Y tendrán que ir estos legisladores que ya fueron nombrados, con la señora Rosa Cerda a la cabeza, que algún día dijo: Si hay que robar, aprendan a robar o roben bien. Roben bien. Una tontería de esas que incluso fue seriamente amonestada por la opinión pública. Pero estas dos cosas que a mí me impresionan mucho es que han ido a pedir hospitales, porque así lo dijo el presidente, que todos sabemos precisamente cuál fue el lastre de estos últimos años, esto de haber entregado los hospitales a la cuota política, porque en tiempo pasado, cuando el profesor de la cadena en el año 83 dijo: nosotros no vamos por migajas, vamos por la troncha, bueno, se repartían las aduanas, se repartían ese tipo de cosas, que está mal que se las haya repartido, y muy mal, pero por lo menos no estaban en juego las vidas de los ecuatorianos, por repartirse hospitales, para poner en riesgo la vida de los ecuatorianos a cambio de saquearlos, porque para eso es que quieren los hospitales no los quieren para convertirlos en grandes centros de salud mundial, sino al contrario, para deshuesarlos, para saquearlos. Qué mala costumbre que hay ahora de enriquecerse a costa de hospitales. Bueno, que hayan ido a pedir hospitales y que hayan ido a pedir dinero en efectivo. ¿Cómo fue eso? O sea, de frente, a ver, ¿vale tanto el voto del bloque o mi voto? O dame el hospital de aquí, dame el hospital de allá. ¿Cómo fue esa solicitud, Francisco? Dependiendo de los políticos, algunas veces son más burdos las solicitudes y otras veces son más, digamos, diplomáticas, digámoslo así, de esa forma, ¿no? Estos fueron burdos. Estos fueron burdos realmente. Al buscar siempre lograr tener algún beneficio económico, porque al final eso es lo que buscan. No les importa si es a través del hospital, si es a través de Petroecuador, si es a través de CNER, si es CNT, si algún lugar en la justicia, meter la mano en la justicia, porque como siempre han estado acostumbrados a este tipo de prácticas y siempre lo han hecho, les parece algo normal o algo menor sentarse con el presidente de la República y decirle: necesito tal zonal, o para yo controlar tantos hospitales, o necesito tal
gerencia de tal empresa pública para poder controlar contratos, o necesito tal y cual moneda de cambio con el único objetivo de lucrar económicamente, porque esto sí hay que decirlo claro, no es que busca un hospital para atender mejor a los ciudadanos de su cantón, o no es que busca una empresa pública para llevarle electricidad o llevarle combustibles de mejor calidad a una u otra parroquia o cantón. Lo que busca es simplemente tener una posición política para saquear y sangrar el Estado. Tenga la gente, y eso es lo que el presidente no está dispuesto a hacer. Y lamentablemente el costo de eso, el sacrificio de eso es una iniciativa legislativa que evidentemente nadie dice que el día siguiente que se aprueba la ley está inundado el país de trabajo e inversiones, pero el Ecuador necesita esos cambios normativos, esas modernizaciones para poder crear empleo y poder atraer inversión. Francisco, en el radar del gobierno, y esto tú debes saberlo bien porque eres subsecretario de gabinete y estás ahí 24 horas en Carondelet. En el radar del gobierno ya se había observado, ya había llegado solicitudes o cosas por el estilo de inversionistas extranjeros solamente con la presentación de la ley. Y pregunto esto porque a mí me gusta ver el escenario geopolítico vinculado con inversiones. Y por supuesto que en este momento hay muchas dudas por parte de inversionistas que han puesto mucho capital en Perú y en Chile por la conducción política, que ya lo tiene un país y que prácticamente ha entrado también el otro, países gobernados hoy por la extrema izquierda. Y con el riesgo de que esa misma extrema izquierda asuma el mando político en Colombia. Entonces, no sé, yo desde afuera siento que muchos inversionistas que han estado tranquilos ahí durante años, incluso en Chile, porque en Chile podía haber ganado la izquierda, pero era la izquierda moderada, hoy ganó la extrema izquierda. En Perú ha estado entre izquierda moderada y centro derecha, ganó hace algunos meses y ya está gobernando la extrema izquierda. Y en Perú y en Colombia se viene una extrema izquierda radical. Entonces, por ahí ya ustedes sentían o habían recibido ya algún tipo de información de que con el proyecto de ley se iban a venir grandes inversiones al Ecuador. Mira, todas las semanas el presidente se está reuniendo con empresarios de diversas empresas internacionales y nacionales. Y yo quiero citar algo, ya que tú me has mencionado. Recordé el otro día, la semana pasada estuvo aquí en Ecuador los dueños de una empresa argentina que se llama Pampa Energy, petrolero. Y voy a citar textualmente lo que él declaró en Infobae, ni siquiera es un medio local, lo declaró en Infobae en Argentina. Dice: hoy es un proyecto y la verdad es que si sale facilitaría muchísimo la inversión extranjera, con lo cual lo vemos como algo muy positivo, agregó el señor Minh Dlin, que es el señor que estaba el dueño de Pampa Energía, una petrolera que quiere venir al Ecuador a hacer más negocios. Entonces, lamentablemente, quienes no entienden cómo le entra el agua al coco, y más allá que los que no entienden, los irresponsables que ni siquiera leían la ley, ni leyeron la ley, y se atrevían a dar declaraciones de que privatizaciones, se atrevían a dar declaraciones de que no había control de la Fiscalía o de la Contraloría, se atrevían a dar declaraciones de que se iba a cobrar por servicios públicos, de forma soez le mentían al país, cuando en la ley estaba claramente identificado todo aquello, y cuando la Constitución, que está sobre todas las leyes, ordena que todo dinero público sea vigilado por la Contraloría, y cuando expresamente se escribió en el proyecto de ley que no van a haber privatizaciones. Entonces aquí la pregunta es: ¿con qué argumentos y con qué patrañas se atrevieron ellos a negarle al país aquello que tanto necesita, que es el empleo, la inversión? Y de ahí, yo digo, es algo sencillo que parecería menor, pero es la gran realidad. Es que el socialismo del siglo XXI y el socialismo en comunismo en general vive de los pobres. Necesita un país empobrecido, necesita un país en miseria para poder seguir gobernando con el populismo y para poder seguir engañando. Y ahí es lo que ellos están pretendiendo hacer: seguir hundiendo al país en la miseria, en la pobreza, para seguir ellos lucrándose y enriqueciéndose. Y ahora sí voy a hacer un comentario, y me van a disculpar especialmente las señoras, las damas que nos honran con su sintonía por una palabrita que voy a usar. No es tan grosera, pero la voy a usar, y usted vaya poniendo la valeriana en la mesa. Suave, Pochito, valeriana urgente. La valeriana urgente y una tacita de café. Pero le voy a contestar a una serie de imbéciles, y esa es la palabra por la que me disculpaba. Les voy a contestar a una serie de imbéciles que pululan
en las redes sociales, algunos trolls y otros que verdaderamente son atrasapueblos, con mentalidad de atrasapueblos. Cuando yo puse un tweet que tuvo una circulación impresionante, más de 5.000 likes y más de 200.000 vistas, un tweet, incluso antes de la votación, ya se sabía que la votación iba a ser contraria, y dije, cuando después de 6 meses se les ocurra preguntar, no hay empleo en este país, o exclamar, no hay empleo en este país, ya saben a dónde mirar, ya saben a dónde revisar, a la lista de los asambleístas que van a bloquear esta ley. Entonces estos imbéciles salieron inmediatamente, pues inclusive un exmandatario, que es el que lidera todo esto, un exmandatario que, a propósito, y como se lo puse en un tuit, a mí de toda la vida me han dicho Pocho, porque yo sí trabajé desde los 18 años, y desde los 18 años en este país, de menos a más me han ido conociendo, y siempre con el apodo Pocho, porque yo desde los 18 años trabajé, yo preferí trabajar a robar, desde los 18 años de edad, y por ahí una importante dirigente de ese partido quiso, obviamente, ridiculizar mi comentario al respecto, y también le dije, pues, que todo podrá ser, pero yo nunca en mi vida he tenido glosas, y mucho menos millonarias. Pero ya, indistintamente de la discusión o la polémica con esas dos personas. Pero nombre, Puchito. Yo creo que ya la gente los interpreta perfectamente. La reacción de una serie de... Bueno, cuando tienes muchísimos likes y muchísimos retweets, quiere decir que la mayoría está a favor. Pero no faltaron 400 o 500 que salían con ese argumento de que sí, que eso de que no hay empleo desde hace 6 años, desde hace 8 años que se lo grita. Precisamente para eso, pues, imbéciles. Precisamente para eso que son estas nuevas leyes. Para dejar el desempleo a un lado, que los tienes hace 6, 8 años. Por este tipo de políticas atrasapueblos, retrógradas, socialistoides, de agobiar y aniquilar al sector productivo, de ponerle trabas al sector productivo para que cierre puertas, para que reduzca personal, ahuyentar a la inversión extranjera, con este chauvinismo ideológico de zurda que nos ha atrasado como pueblo y que cada día nos acerca más al cuarto mundo, en lugar de por lo menos intentar escalar a un segundo mundo. Pero tienen el odio, tienen el veneno en el corazón y ahora en las uñas. Antes le decíamos trasnochadores de cafetín, hoy hay que decirles trasnochadores de redes sociales. Bueno, lo escribí en Twitter, Francisco Briones. El gobierno debe gobernar sin la legislatura. La oposición ha dado suficientes pruebas de que va a mandar al demonio todo lo que se le envíe. Da igual si es la reforma tributaria, la ley de inversiones o los 10 mandamientos. El gobierno se ha quedado sin apoyo en el Congreso. Aquí aplica el refrán, más vale solo que mal acompañado, Francisco. El gobierno no necesita que la Asamblea se convierta en una pareja de alquiler o dama de compañía. Si no es por amor al país, es mejor evitar las relaciones por interés. La presidenta Yori ha llamado al diálogo al presidente para bajar las provocaciones y las tensiones, pero ¿bajo qué términos, Francisco? Mira, el gobierno nacional, a pesar de este revés que tenía en la Asamblea y a pesar de, como tú mencionas, Juan Javier, el evidente posición en contra del programa de gobierno del gobierno nacional, valga la redundancia, al parecer, y está visto que el programa de gobierno de la Asamblea Nacional es oponerse a todo aquello que proponga el presidente Guillermo Lasso en beneficio de los ecuatorianos. Pero hay que destacar algo, Juan Javier y amigos, que el presidente también no solamente debe velar por la gobernabilidad política, por la estabilidad política o por la ejecución de su plan de gobierno, sino sobre todo también por el bienestar de los ecuatorianos. Y aquí es importante destacar, y es lo que al presidente hoy en día más le interesa o más tiene en su mente y más reflexiona, es ¿qué pasa si el día de mañana vamos hacia una decisión de disolver la Asamblea, como tú lo has mencionado varias veces en tu comentario, quizás, Juan Javier, aquí en este espacio radial?
más que ganar tiempo para poder introducir reformas que al presidente o a este gobierno estemos convencidos de que van a generar empleo y soluciones para los ecuatorianos, lo que nos va a generar definitivamente, y esto por conversaciones que nosotros hemos tenido a nivel nacional e internacional, es una conmoción y una ralentización de la economía. El día de mañana, todas aquellas personas o empresarios que estaban buscando venir al Ecuador, como decía Pocho al inicio, porque están viendo muchos problemas en Colombia, en Perú, en Argentina, en Chile, y que están viendo el Ecuador como una opción dentro de la región, dirían, oye, está el mismo relajo que están en nuestros países, está a punto de venirse en el Ecuador, porque es un tema político al final del día, ¿no? Y en una elección uno nunca sabe lo que puede pasar. Y a lo mismo que como en un negocio, uno a veces dice, esperemos que pase tal evento para poder tomar una decisión de crecimiento. En el país, las grandes inversiones hacen lo mismo. Dice, esperemos qué pasa después de esta elección de la muerte cruzada para ver si avanzamos o no avanzamos con las inversiones. Y lamentablemente, ese es un escenario que va a prolongar la crisis económica que vive el país y va a generar, si ya el día de hoy solamente 3 de cada 10 ecuatorianos tienen un empleo, nos puede llevar a una situación todavía más compleja. Pero Francisco, concretamente, ¿qué opciones constitucionales se están considerando para lograr los objetivos que ha propuesto el gobierno? Mira, cuando una ley es negada por la Asamblea Nacional, el presidente tiene la opción de preguntarle directamente a la ciudadanía. Entonces, en una consulta popular. Entonces, si la Asamblea se niega y los políticos que anteponen su billetera antes que la billetera o el bolsillo de los ecuatorianos que buscan un empleo, no están dispuestos a gobernar para ellos, entonces el presidente va a tener que tomar la decisión de preguntarles directamente a los ciudadanos qué es lo que ellos esperan para el país y qué es lo que ellos quieren. Si ellos están de acuerdo con aprobar una ley que vaya a traer grandes inversiones para el país, para generar empleo, o no están de acuerdo con ello, o si están en una segunda instancia, que no hemos llegado todavía a ese debate, pero es que es previsible lo que va a suceder, en una modernización, en una reforma laboral que permita facilitar la contratación y para la generación de empleo. Ya, pero Francisco, esa es una opción, pero es una opción en que hay que llamar a consulta popular, de que el presidente de la República también corre el riesgo de que le satanicen el proyecto, lo identifiquen más directamente con una relación política de aceptación o de negativa a la gestión del presidente, y obviamente corre el riesgo de que gane el no, como cuando el presidente Febres Cordero en el 86 hizo la consulta popular a mediados del gobierno, ganó el no, y como muchos gobiernos, incluso preguntando cosas que todo el mundo las quería, sin embargo terminaba ganando el no porque las politizaban a la hora de la hora. ¿Y por qué no se va por una alternativa que también es riesgosa, pero que le permitiría verdaderamente hacer cambios, y ya no solamente al presidente, sino al país en general, que es el de la muerte cruzada? Porque a partir de la muerte cruzada, el presidente del Ecuador tiene, de acuerdo a la Constitución, 6 meses para hacer decretos leyes, es decir, a través de decretos ejecutivos sin necesidad de la Asamblea, aunque eso sí, con el aval de la Corte Constitucional, establecer normas jurídicas, es decir, asume prácticamente esa tarea legislativa. Y luego pues tendrá que también someter a su cargo, después de 6 meses, a una elección abierta, en donde participará él si que quiere intentarlo nuevamente y otros candidatos que decidan optar en esta situación. Pero va a poder lograr meter en el país, por ejemplo, estos 3 proyectos de ley. El uno ya está vigente, el tributario, pero quedando solo el tributario y bloqueándose el de inversiones y bloqueándose el laboral, ese tributario no va a generar los efectos que el presidente quería. Pero porque es 1 más 1 más 1 igual 3. 1 más 0 más 0 es igual 1. Es correcto. Entonces, correcto. Necesita de los 3, y la única manera en que puedan incorporarse estos 3 proyectos o estas 3 fórmulas económicas del presidente es a través de decretos ley de la propia presidencia mediante la muerte cruzada, porque de lo contrario en la Asamblea, si bloquearon el de inversiones, que es menos polémico, ya te imaginas cómo va a ser el tratamiento al proyecto de ley de reformas laborales. Pero luego vendrán los atrasapueblos, porque si bien eso puede pasar, y el presidente sin lugar a dudas estaría totalmente dispuesto a jugárselas por entregarle al país
una legislación moderna y eficiente para poder generar un cambio, luego la asamblea va a seguir existiendo y los atrasapueblos que lleguen a la asamblea van a insistir en retroceder al país al pasado y van a seguramente a proponer y contar con los votos para derogar todo lo que el presidente haya emitido vía decreto durante ese periodo de gobierno. Entonces, realmente hay que tomar las decisiones pensando bien en cada detalle. Si bien el presidente no está preocupado por su puesto, por temas políticos, más que los ecuatorianos, sí tiene que medir las consideraciones políticas para tomar una buena decisión que no le signifique al ecuatoriano y al país estar aún peor de lo que está. Esa es la motivación que tiene el presidente el día de hoy. Si fuese colérico o una decisión con el hígado, seguramente ya hubiese decidido mandar a la casa a todos los asambleístas, gobernar por 6 meses y luego ver qué prefieren los ecuatorianos. Pero yo creo que al menos el presidente Guillermo Lasso está marcando un hito o está rayando éticamente en la cancha en el Ecuador. Y nos acercamos al momento o al día o a la época en el que los ecuatorianos tendremos que decidir si queremos cambiar definitivamente la política en el Ecuador, a desentarla por lo menos, o queremos continuar por este camino en el cual nos han instaurado hace muchos años ya de inmoralidades dentro de la política. Entonces, al final del día, el presidente lo que está priorizando es cuál es el mejor escenario para los ecuatorianos y no cuál es el mejor escenario para el presidente. Ya, pero hagamos también mea culpa, porque no todo tampoco es culpa del opositor. También el gobierno tiene que hacer mea culpa en este tipo de cosas. Y yo considero que ha habido dos grandes falencias, por ejemplo, en este proyecto de ley, por no decir en el anterior y por no decir en muchas de las cosas que está haciendo el gobierno. El uno es una estrategia de comunicación mucho más agresiva y mucho más penetrante hacia la ciudadanía. ¿En qué sentido? Yo sí creo que el gobierno debe tener muchos aliados, muchos técnicos en los temas que está planteando, antes en materia tributaria, ahora en materias de inversión. Dígase 10, 15, 20 personas que gocen de credibilidad en esa materia, que salgan previo y durante el tratamiento de un proyecto de esta naturaleza, que salgan a los medios de comunicación con frecuencia, hablar, que se haga spots publicitarios con ellos, explicándole a la gente, es decir, enamorando un poco a la ciudadanía con los proyectos. O sea, la ciudadanía también tiene que enamorarse, la ciudadanía también tiene que defender algo que presenta el presidente, pero para defenderlo tiene que entenderlo. No solamente el presidente va a decir, esto está bonito, con eso no enamora. O sea, también tiene que la gente escuchar por todos lados, así como escucha críticas a los proyectos, también tiene que escuchar bondades de esos proyectos, para que la gente se haga un concepto general y a partir de ahí diga, no, este proyecto es bueno, hay que defenderlo, oye, ¿cómo van a tirar abajo ese proyecto? Eso por un lado. Y el otro punto que está haciendo le falta al gobierno es más activismo político. Mientras la oposición saca a los indígenas, saca a los sindicalistas, saca a todo el mundo a las calles, rodean la asamblea, etcétera, el gobierno no saca gente a la calle. Si nadie dice que saquen gente a la calle para hacer bulla, para ensuciar paredes, para tirar piedras, no. Pero que saquen gente a la calle también para manifestar apoyo, es decir, que la ciudadanía sienta de que también hay un sector de la población que en las calles se manifiesta positivamente, no todo es redes sociales. En eso se están dejando de la oposición sí está activando en las calles y el gobierno está viendo desde la ventana de Carondelet lo que está ocurriendo en las calles. Sin lugar a dudas son estilos y estrategias políticas de gobierno que evidentemente no son la marca de esta administración y eso ahí no quiero dar más vuelta porque es tal cual como lo has mencionado. No es un gobierno que está empecinado en gastar recursos que son limitados y no tienen comunicación. Quisiéramos ir más allá en la comunicación, pero no estoy hablando de publicidad pagada, sino de presencia en medios, o sea, de que pero que se vean muchos voceros. Estoy de acuerdo con eso de allí, pero yo te digo una cosa, la ley no se niega en la asamblea porque los ecuatorianos estaban en contra de la ley. De hecho, si las mediciones indican que los ecuatorianos estaban a favor y respaldaban un tipo de iniciativa legislativa de este tipo, de que promuevan las grandes inversiones en el país, de que promuevan la construcción, de que promuevan las telecomunicaciones, de que promueva el desarrollo energético y el empleo. Pero al final del día, pese a ellos, por eso que nosotros decimos esto, no lo decimos de memoria porque es una buena mensaje político, lo decimos porque es verdad.
la gente estaba dispuesta o veía un beneficio en esta ley. Quizás no lo entendía 100% como la gran mayoría de asambleístas, pero veían que era positiva. Sin embargo, los asambleístas de espaldas a la ciudadanía votaron lo contrario. Entonces al final ya no se trata de un tema de comunicación ni de un tema de si la gente lo respalda o no, porque al final del día esta gente actúa en base a sus beneficios particulares. Unos porque no encontraron un favor de una metida de mano del presidente en la justicia, y otros porque no encontraron un presidente que los deje meter la mano en las empresas públicas o en los hospitales o en los recursos del Estado. Entonces al final del día todos quieren meter la mano. Unos estuvieron acostumbrados a hacerse de la justicia y querían que el presidente meta la mano en la justicia, y otros querían que el presidente deje y reparta, les deje meter la mano en las billeteras del Estado. Entonces al final del día, lo que le decimos a los ecuatorianos, este país en esa dirección no tiene un buen puerto, no tiene un buen destino, y es lo que nosotros como gobierno nacional, con la cabeza del presidente Guillermo Lasso, queremos transformar y queremos cambiar definitivamente en el Ecuador. Al despedir a Francisco Briones, permíteme leer algunos comentarios. Javier Avilés: estimados, ¿por qué promociona la muerte cruzada y no que el presidente aplique el artículo 444? Saludos. Jorge Freijó: si el presidente llama una muerte cruzada, puede emitir una ley para que todo funcionario de elección popular cumpla ciertos requisitos como títulos de tercer nivel que no tengan pasado judicial ni demandas actuales, porque de nada sirve ir a una muerte cruzada si regresan las mismas lacras de siempre. Pero esos requisitos son constitucionales, eso sí no lo puede hacer el presidente en una muerte cruzada. Bueno, Manuel Ramos, buenos días. Favor enviarle un saludo de cumpleaños a mi esposa Ivette Fernández. Ivette, un saludo cordial de Radio Centro. William Guevara, saludos. Carlos Yiquín, buenos días. Deles duro, Pocho, y es hora que alguien les diga la verdad. Katia Piñafiel, saludos. Bermi Andrade, Gilberto Pino, mi buen amigo Gilberto Pino, desde Santa Elena. María Belén Recalde, María de Los Ángeles Sánchez: da pena cómo estos desgraciados asambleístas no permiten ningún proyecto de progreso para el país. Adolfo Cajía, buenos días. Acertado comentario del Pocho: los capitales que salen de los países donde ha ganado la izquierda socialista podrían ser captados por Ecuador. Pero la gente está de acuerdo, pues usted me llena de valerianas, me hace tomar una valeriana a la entrada. En medio del programa, con el primer café, me manda otra valeriana. Me tiene dormido aquí, otra valeriana. Bueno, y se olvidaban las clases de yoga que lo inscribí también. Dianita Salto, Francisco Chevasco, Wagner Fabre, Berry Zambrano, Augusto Cornejo, muchísimas gracias. Hay cientos de personas que están en sintonía nuestra, tanto en Facebook Live, que envían sus comentarios y sus saludos, como también en YouTube, en nuestro canal. Y en la radio. Bueno, obviamente, pues, el Radio Centro 101.3. Saludos a su pana Juan José Canesa, que viene. Un abrazo a Juan José, Juanito José, JJ, un abrazo cariñoso. Viene escuchándonos desde Olón. Muchísimas gracias. Nos prefiere a nosotros. Un abrazo, Juan José. Bueno, y antes del corte...